Pensaban que la prisión los protegería. Muros, guardias, puertas cerradas con llave. Pero dentro, la justicia tiene sus propias reglas. Eran hombres que habían matado a niños, incluso a bebés. Y tras las rejas, ese tipo de delitos no quedan impunes, porque incluso entre los asesinos hay una línea que no se puede cruzar. Entraron en prisión como monstruos, salieron en bolsas para cadáveres, y para uno de ellos, el ajuste de cuentas llegó en plena noche, dentro de una celda de alta seguridad que se suponía que era la zona más segura de la prisión. Kyle Bevan, HMP Wakefield, un nombre que causa escalofríos incluso entre los peores hombres. Una fortaleza de alta seguridad en West Yorkshire, construida para encerrar a aquellos a quienes la sociedad no quiere volver a ver jamás. Es donde Gran Bretaña encierra a sus monstruos, asesinos en serie, violadores, asesinos de niños, el tipo de hombres que no pueden caminar por un pasillo sin que les sigan con la mirada. Dentro de esos muros hay reglas. No son las que escriben los guardias, sino las que se graban con miedo. Y en noviembre de 2025, esas reglas alcanzaron a un hombre, Kyle Bevan. La historia de Bevan comenzó años antes, en Haverfordwest, Gales, durante los largos y tranquilos meses del primer confinamiento por la COVID. A principios de 2020, conoció a una mujer llamada Sinead James, una madre soltera que criaba a su hija de 2 años, Lola James. En cuestión de semanas, Bevan se mudó a su casa y se integró en su vida cotidiana. Pero, a puerta cerrada, algo más oscuro estaba tomando forma. Las pruebas revelaron más tarde un patrón de violencia creciente. Los mensajes de texto entre Bevan y Sinead mencionaban moretones y explicaciones que no tenían sentido. Una foto de la pequeña Lola con un ojo morado circuló en privado. Los vecinos notaron gritos, llantos, daños a la propiedad y el creciente temor de la madre a que los servicios sociales se involucraran. Luego llegó la noche en que todo terminó. En las primeras horas del 17 de julio de 2020, se recibió una llamada desesperada pidiendo ayuda. Los paramédicos llegaron y encontraron a Lola inconsciente, con su pequeño cuerpo destrozado y cubierto de moretones. Bevan afirmó que se había caído por las escaleras, pero el informe médico parecía una autopsia de la ira. Las lesiones contaban una historia de horas de maltrato. Los médicos las describieron como catastróficas, lesiones que ninguna caída podría causar. 2 días después, Lola había fallecido. Cuando el caso llegó a los tribunales, Bevan permaneció impasible mientras se presentaban las pruebas, fotos, mensajes, testimonios. El juez calificó sus acciones de sostenidas y salvajes, una campaña de crueldad contra una niña demasiado pequeña para defenderse. Fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 28 años. Su destino, HMP Wakefield, la prisión de alta seguridad más famosa de Gran Bretaña. Un lugar donde el Estado encierra a los hombres con los que nadie quiere convivir. En el interior, los reclusos tienen un código, y en lo más alto de su jerarquía, los asesinos de niños ocupan el lugar más bajo. Bevan llegó en 2023, callado y cauteloso. Evitaba el contacto visual. No hablaba mucho y cuando lo hacía, su voz era monótona. Pero no se puede permanecer invisible para siempre en Wakefield. Las noticias vuelan, los crímenes, los nombres, las víctimas. Y una vez que los demás presos supieron lo que había hecho, la cuestión no era si pasaría algo, sino cuándo. La respuesta llegó la mañana del 5 de noviembre de 2025. Un guardia que realizaba controles rutinarios abrió la puerta de la celda de Bevan y se quedó paralizado. Bevan yacía en el suelo, inmóvil, con un charco de sangre debajo de la cabeza. Se activó la alarma, pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar. Al principio, las autoridades lo trataron como un posible suicidio. Pero entonces las pruebas comenzaron a hablar. Hematomas, heridas defensivas, patrones de sangre que no coincidían con una caída. La autopsia confirmó lo que los agentes ya sospechaban: homicidio. En cuestión de días, surgieron 3 nombres: Mark Fellows, Lee Newell y David Taylor, todos ellos condenados a cadena perpetua y recluidos en Wakefield. La policía los interrogó y los detalles que siguieron fueron tan sombríos como predecibles. Bevan no solo había sido asesinado, sino que había sido un objetivo. Y 2 de esos hombres, Fellows y Newell, ya lo habían hecho antes. En 2013, dentro de la misma prisión, la misma pareja estranguló a otro asesino de niños, Subhan Anwar. Ya se habían ganado un nombre dentro de la prisión: los limpiadores, el tipo de hombres que impartían un tipo diferente de justicia cuando el sistema no podía hacerlo. Para los funcionarios, fue impactante. Para los reclusos, no. En Wakefield, los asesinos de niños rara vez duran mucho tiempo. Todo el mundo sabe que la justicia no siempre viene de los tribunales, a veces viene de la litera de al lado. El asesinato de Bevan fue silencioso, metódico
y nada sorprendente. No ocurrió en el patio ni durante un motín, sino en lo que debería haber sido el bloque de celdas más seguro de toda la prisión. Pero en Wakefield no hay lugares seguros. Para cuando los investigadores terminaron de fotografiar la escena, el mensaje ya se había extendido por la prisión como la pólvora. Los hombres que matan niños nunca salen con vida, y Kyle Bevan acababa de convertirse en la última prueba de ello. Su cuerpo salió de la prisión de la misma manera que todos los demás, metido en una bolsa negra, escoltado a través de puertas de acero bajo luces intermitentes. Sin lágrimas, sin compasión, solo otro monstruo borrado por el mismo mundo que lo creó. Y cuando la noticia de su muerte llegó a los titulares, afloraron viejos recuerdos. Otro hombre, otro asesino de niños, que corrió la misma suerte años atrás, dentro de otra fría prisión británica. Porque antes de que Wakefield se cobrara la vida de Bevan, la prisión de Leeds se cobró a nuestro siguiente hombre. Liam Dean. La prisión de Leeds, una fortaleza de la época victoriana en el centro de West Yorkshire. Piedra antigua, pasillos estrechos, aire que huele a hierro y desinfectante. Es un lugar construido para contener a lo peor de la sociedad, pero también es un lugar donde, a veces, lo peor de la sociedad toma la justicia por su mano. Cuando Liam Dean entró por sus puertas en 2017, ya era famoso, no por el crimen organizado o la violencia de las bandas, sino por algo mucho más oscuro, algo que ni siquiera los hombres más duros que hay dentro pueden soportar. Había asesinado a su propia hija, Luna. Solo tenía 2 días de vida. El crimen conmocionó a todos los que leyeron los titulares. Él le dijo a la policía que había perdido el control, porque la bebé no dejaba de llorar. Pero las pruebas médicas decían lo contrario. Múltiples lesiones, traumatismos que ningún niño podría sobrevivir. El juez lo calificó como un acto de crueldad pura e incomprensible. Dean fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 10 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Llegó a la prisión de Leeds delgado, pálido y callado, el tipo de recluso que mantenía la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo. Desde el primer día quedó marcado. En un sistema penitenciario en el que la información se propaga como el humo, todo el mundo sabía lo que había hecho. Se leía en los rostros de los guardias, se susurraba en la cantina y se transmitía de celda en celda como una advertencia. Hay una jerarquía tras las rejas, los asesinos en la cima, los abusadores en la parte inferior y por debajo de ellos los asesinos de niños. No duran mucho. Al principio Dean intentó desaparecer. Evitaba el contacto visual, no salía al patio y se quedaba en su celda siempre que podía. Sabía lo que la gente pensaba de él. Había oído las amenazas, los insultos, cómo se interrumpían las conversaciones cuando pasaba por delante. Pero en un lugar como Leeds no puedes esconderte para siempre, no cuando compartes celda. Su compañero de celda era John Westland, un recluso de 28 años que cumplía cadena perpetua por un delito violento. Westland era mayor, más fuerte y ya estaba acostumbrado a la vida en prisión. Para él, Dean no era un hombre, era un objetivo. La noche en que ocurrió, la prisión estaba tranquila. Los guardias hicieron sus comprobaciones habituales. Las luces se atenuaron, las puertas se cerraron con llave. Pero dentro de esa pequeña celda, la violencia ya se estaba gestando. Por la mañana, Dean estaba muerto. Cuando los funcionarios abrieron la puerta, la escena lo decía todo. Dean yacía en el suelo, inmóvil, con un charco de sangre debajo de la cabeza. Había sido golpeado hasta la muerte. El ataque fue tan salvaje que los médicos forenses describieron posteriormente las lesiones como graves y prolongadas. No se utilizaron armas, solo puños, rabia y silencio. Westland estaba sentado en la litera, esperando. No opuso resistencia cuando entraron los guardias. Cuando lo interrogaron, no negó lo que había hecho. Se limitó a mirar al frente, tranquilo y frío. El motivo oficial nunca se incluyó en ningún informe. Pero todo el mundo ya lo sabía. Los asesinos de niños no sobreviven en prisión, al menos no durante mucho tiempo. Westland simplemente se había asegurado de que éste no lo hiciera. En el juicio, fue declarado culpable de asesinato y condenado a otra cadena perpetua, esta vez con una pena mínima de 19 años. No importaba. Para él, no se trataba del tiempo. Se trataba de la reputación, de restaurar el código tácito que ni siquiera los muros de la prisión pueden borrar. Fuera, la noticia apenas tuvo repercusión. Unas pocas líneas en los periódicos nacionales. Sin entrevistas, sin indignación pública, sin simpatía. Solo otro hombre que hizo lo impensable y corrió la suerte que la mayoría creía que se merecía. Sin embargo, dentro sí importaba. Todos los reclusos se enteraron de lo sucedido. Hablaron de ello en voz baja, no con sorpresa, sino con aprobación. Para algunos era justicia, para otros era un recordatorio de lo que ocurre cuando se coloca a monstruos entre depredadores.
La condena de Liam Dean debía durar 10 años. En cambio, duró 4 meses. Entró en prisión como un asesino convicto. Salió de ella como un cadáver en una camilla, envuelto en una sábana blanca, con el eco de sus gritos ya desvaneciéndose en el pasillo. En la prisión de Leeds, nadie lloró por él. Ningún compañero de celda salió en su defensa. La prisión volvió a su ritmo habitual a la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado. Porque dentro de esos muros, la vida no se detiene, no para hombres como él. Simplemente pasa a la siguiente celda, al siguiente nombre, a la siguiente historia. Y años antes, en otra prisión de alta seguridad no muy lejos de allí, esa historia ya había sido escrita por 2 hombres que se habían ganado una reputación por impartir justicia carcelaria. Hombres cuyos nombres aparecerían una y otra vez cada vez que un asesino de niños no salía con vida. Nuestro siguiente hombre era uno de ellos. Subhan Anwar, HMP Long Lartin, una prisión de máxima seguridad situada en lo profundo de la campiña inglesa, rodeada de muros tan altos que ocultan el horizonte. Es el tipo de lugar donde el país encierra a los hombres que más teme. Terroristas, asesinos en serie, sádicos, pero incluso aquí entre monstruos algunos nombres conllevan un silencio más pesado. En 2009, Subhan Anwar fue condenado a cadena perpetua por uno de los crímenes más perturbadores de la historia reciente de Gran Bretaña: la tortura y el asesinato de Sanam Navsarka, de 2 años, la hija de su pareja. Durante semanas convirtió una pequeña casa en West Yorkshire en un lugar de horror. Los vecinos oyeron gritos. Los trabajadores sociales expresaron su preocupación, pero cuando las autoridades intervinieron ya era demasiado tarde. Sanam había sido golpeada, encerrada en armarios y abandonada hasta morir. El tribunal lo calificó como una prolongada campaña de crueldad. Anwar mostró poca emoción cuando se dictó la sentencia. Cadena perpetua con una pena mínima de 23 años. Para la mayoría, eso significaba justicia. Para otros presos, significaba algo completamente diferente. Un asunto pendiente. Desde el día en que llegó a la prisión de Long Lartin, Anwar vivió bajo una presión que nunca desapareció. Se le vigilaba constantemente y se le aislaba del resto de la población reclusa cuando las amenazas se hacían demasiado fuertes. Rara vez salía de su celda, comía solo y evitaba el patio. Pero el aislamiento no impide que se corra la voz. En la cárcel, todo el mundo conoce la historia de todos, y cuando esa historia implica la muerte de un niño, no hay dónde esconderse. En febrero de 2013, el miedo de Anwar se había convertido en rutina. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado, y sus compañeros de celda iban rotando según el sistema de reubicación de reclusos de alto riesgo. Pero una mañana de invierno, algo cambió. 2 hombres fueron asignados a su unidad. Sus nombres, Gary Smith y Lee Newell. Smith y Newell ya estaban cumpliendo cadena perpetua por asesinato. Eran tranquilos, educados con los guardias, y se comportaban lo suficientemente bien como para moverse libremente por el interior. Pero entre los presos, su reputación era conocida. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, la gente les escuchaba. No hacían amenazas, daban ejemplos. El 14 de febrero de 2013, día de San Valentín, sonó la alarma. Los agentes se apresuraron a acudir a una celda donde encontraron a Subhan Anwar golpeado, atado y sin vida. Había sido retenido como rehén, torturado y estrangulado hasta la muerte. Smith y Newell estaban dentro de la celda cuando llegaron los guardias. No intentaron huir. Habían hecho exactamente lo que habían venido a hacer. Durante el juicio posterior, los fiscales describieron el asesinato como una ejecución fría y deliberada. La pareja había escrito una nota con la sangre de Anwar antes de rendirse, un mensaje que terminaba con las palabras: «Esto es lo que les pasa a los asesinos de niños». La brutalidad conmocionó incluso a los funcionarios de prisiones más endurecidos, pero tras los muros nadie se sorprendió. Durante meses se habían extendido rumores de que alguien acabaría con Anwar. Se había convertido en un símbolo, un nombre que representaba todo lo que el código de la prisión despreciaba. Las consecuencias no se hicieron esperar. Smith y Newell fueron condenados de nuevo por asesinato y se les impuso cadena perpetua, lo que significaba que nunca saldrían vivos de la cárcel. No mostraron ningún remordimiento. Uno de ellos incluso sonrió con sorna cuando se leyó la sentencia. Para el público, era otra historia sombría procedente de una de las prisiones más duras de Gran Bretaña. Pero para otros reclusos, fue una prueba, la prueba de que la justicia en la cárcel no lleva uniforme. Que incluso en los rincones más oscuros del sistema existe una jerarquía del mal. La muerte de Subhan Anwar se convirtió en una advertencia que se susurró en los bloques de celdas de todo el Reino Unido. Su nombre se sumó a una lista cada vez mayor de hombres que ingresaron en prisión esperando protección y, en cambio, encontraron el juicio de aquellos que consideraban inferiores. Y años más tarde, los mismos 2 hombres, Smith y Newell, volverían a aparecer con el mismo método y el mismo mensaje.
Otro asesino de niños, otra celda, otra bolsa para cadáveres. Pero al otro lado del océano, en una prisión muy diferente, otro hombre ya vivía con los días contados. Un asesino que pensaba que la distancia y un océano podrían mantener alejada la misma clase de justicia. Se equivocaba. El siguiente hombre estaba a punto de descubrirlo. Anthony Palma. Penitenciaría Estatal de Oklahoma, McAlester, un laberinto de hormigón rodeado de alambre de púas, construido para contener a hombres que nunca volverán a ser libres. En el interior, el aire se siente diferente, más denso, más pesado, cargado de un silencioso entendimiento de que todos los que están aquí han hecho algo indescriptible. Y sin embargo, incluso entre estos hombres, algunos crímenes son demasiado monstruosos para perdonarlos. Anthony Palma era uno de ellos. En 1997, en el tranquilo suburbio de Midwest City, Oklahoma, Kirsten Hatfield, de 8 años, desapareció de su dormitorio durante la noche. El caso atormentó a la comunidad durante casi 2 décadas. Los carteles se desvanecieron en los postes telefónicos. Las pistas se enfriaron. Su familia nunca dejó de buscarla, pero no había cadáver, ni rastro, solo una pesadilla sin final. Entonces, casi 20 años después, la ciencia dio un paso adelante. El ADN encontrado en la ventana del dormitorio de Kirsten llevó a la policía hasta Palma, su vecino en el momento de su desaparición. Vivía a solo 2 puertas de distancia. Cuando los detectives lo confrontaron, su calma los desconcertó. Lo negó todo, pero las pruebas eran irrefutables. En 2017, Anthony Palma fue condenado por asesinato en primer grado y secuestro. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El cuerpo de la niña nunca se encontró, pero el veredicto dio a su familia una última verdad. Palma se la había llevado y ella nunca volvería a casa. En la penitenciaría estatal de Oklahoma, Palma se mantenía aislado. Era pequeño, callado y pasaba la mayor parte de los días leyendo en su celda. Con los guardias se mostraba cooperativo. Para los reclusos estaba marcado. Porque en la cárcel los rumores corren más rápido que la sangre. Y todos los que estaban dentro sabían exactamente lo que había hecho o de lo que se le acusaba. Aunque lo niegues, aunque los papeles nunca lleguen, siempre hay alguien que se entera. Durante 2 años vivió así, en silencio, rodeado de asesinos que lo observaban pero nunca hablaban. Entonces llegó el 11 de enero de 2019. La mañana comenzó como cualquier otra. Comprobaciones rutinarias, puertas cerradas con llave, una celda compartida con otro recluso, Raymond Pillado, que cumplía cadena perpetua. Pero a media mañana, los guardias notaron que algo iba mal. No se percibía ningún movimiento en la celda de Palma, ni un solo ruido. Cuando abrieron la puerta encontraron a Palma en el suelo, inconsciente, con la cabeza cubierta de hematomas y un charco de sangre debajo de él. Fue declarado muerto en el lugar. El forense lo calificó de homicidio. Sus lesiones mostraban signos de haber recibido una paliza, sin armas ni advertencias. Pillado no opuso resistencia cuando entraron los guardias. Ni siquiera pareció sorprendido. Dentro de la prisión nadie lo estaba. Palma había estado viviendo con los días contados. Había secuestrado a una niña, la había enterrado donde nadie pudiera encontrarla y luego había vivido junto a su afligida familia durante casi 20 años. Los reclusos leían sobre él en los periódicos, veían sus entrevistas, recordaban las fotos de aquella niña y esperaban. Para la familia de Kirsten Hatfield, la justicia había llegado a través de un tribunal. Para los hombres que estaban dentro de McAlester, llegó a través de la puerta de la celda. El Estado calificó el asesinato de Palma como homicidio entre reclusos. Dentro, lo llamaron de otra manera: equilibrio. Su muerte apenas fue noticia a nivel nacional. Otro recluso muerto en otra prisión de alta seguridad. Pero para los hombres que estaban dentro, reforzó una verdad que todos comprendían. La prisión tiene su propia jerarquía, sus propias leyes y sus propios castigos. Y mientras la vida de Anthony Palma terminaba en silencio, a cientos de kilómetros de distancia, otro joven convicto estaba a punto de enfrentarse a un destino similar. Un hombre que también había quitado la vida a un niño y que creía que el tiempo había hecho que los demás lo olvidaran. Pero el tiempo no borra crímenes como el suyo. Y para el siguiente hombre, la venganza llegó a plena luz del día. Semai Short, Instituto Correccional Bertie, Windsor, Carolina del Norte. Una prisión de alta seguridad rodeada de interminables tierras de cultivo y alambre de púas. Desde fuera parece tranquila. Hileras de hormigón, torres de vigilancia silenciosas, nada más que cielo vacío. Pero dentro, ese silencio es engañoso, porque detrás de esos muros todos saben quién es quién y qué han hecho. Semai Short entró en el sistema con una etiqueta que selló su destino incluso antes de deshacer las maletas. Asesino de niños. Había sido condenado por la muerte de un niño de 2 años en Carolina del Norte. Los documentos judiciales lo describían como un momento de violencia incontrolada,
una paliza tan severa que el niño no tuvo ninguna oportunidad. Los detalles eran gráficos, la sala del tribunal fría. El juez lo calificó como uno de los actos más absurdos que se puedan imaginar. Por ese delito, Short fue condenado a 31 años de prisión. Solo tenía 24 años cuando llegó a Bertie, joven, inquieto y ya odiado. En la cárcel, la reputación viaja más rápido que las noticias. Y para los reclusos condenados por delitos contra menores no hay amigos, ni aliados, ni protección. Los funcionarios pueden separarte, aislarte, trasladarte, pero no pueden borrar lo que has hecho. Durante un tiempo, Short se mantuvo callado. No causaba problemas, no respondía. Pero para los hombres que lo rodeaban, el silencio no era sinónimo de inocencia, sino de miedo. Y el miedo llama la atención. Se extendieron rumores por el bloque de que había hecho daño a un niño pequeño. En cuestión de días, ese rumor se convirtió en una sentencia de muerte. El 29 de marzo de 2022, el día comenzó como cualquier otro. Desayuno, recuento, controles rutinarios. A las 2:14 p.m. se desató el caos. Varios reclusos rodearon a Short dentro de una zona común del edificio, un estrecho pasillo con suelo de hormigón y sin ningún lugar al que huir. Los testigos lo describieron más tarde como una tormenta de puños y cuchillos. Los guardias entraron corriendo, con las alarmas sonando y gritando por encima del ruido. Pero cuando llegaron hasta él, ya era demasiado tarde. Short yacía en el suelo, irreconocible, con la ropa rasgada y el suelo manchado de sangre. Los agentes le practicaron la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los médicos. Minutos después, se certificó su muerte. Varios otros reclusos resultaron heridos y toda la instalación quedó cerrada. Los investigadores lo calificaron rápidamente como lo que todo el mundo ya sabía que era: un asesinato selectivo. No fue un robo, no hubo discusión, solo justicia carcelaria, cruda y sin filtros. El Departamento Correccional para Adultos lo calificó como IVA. En el interior, nadie lo calificó de ninguna manera. Los reclusos no hablaban, los guardias no preguntaban. En ese silencio todos lo entendían. Simai Short había cumplido menos de una cuarta parte de su condena. 31 años se convirtieron en 3. Y en esos últimos segundos aprendió lo que todos los asesinos de niños aprenden tarde o temprano: que la cárcel no es un lugar de redención. Es un lugar donde tu crimen se convierte en tu nombre. Su cuerpo salió de la prisión esa tarde bajo una sábana blanca, escoltado por hombres que apenas levantaron la vista. La noticia nunca llegó a los titulares nacionales. Otro recluso asesinado, otra investigación iniciada, otro expediente cerrado. Pero dentro de Bertie el mensaje era claro: no existe tal cosa como cumplir la condena cuando tu víctima era un niño. Y mientras los ecos de ese ataque se desvanecían en los pasillos de hormigón de Carolina del Norte, en otro estado, a miles de kilómetros de distancia, otro hombre, otro asesino, estaba a punto de aprender la misma brutal verdad. Su crimen era más antiguo. Su víctima, una adolescente. Y aunque habían pasado años, las paredes que lo rodeaban estaban a punto de dictar la misma sentencia. Carlos Adrián Javier Hernández, Centro Penitenciario Central de Utah, Gunnison, Utah. Una prisión tranquila rodeada de llanuras desérticas y montañas lejanas, donde el silencio y el calor lo oprimen todo. Es un lugar construido para contener a hombres sin vuelta atrás, e incluso aquí, algunas historias te persiguen hasta el final. Carlos Adrián Javier Hernández llevaba su historia consigo desde que era adolescente. Años antes, había sido condenado por el asesinato de Kelly Amber Hall, de 15 años, un crimen que había conmocionado profundamente a Utah. Aunque era un joven cuando fue condenado, el tribunal dictaminó que la gravedad de sus actos exigía una sentencia para adultos. Comenzó a cumplir cadena perpetua, un niño que entraba en un mundo construido para hombres. Durante años, Hernández vivió tranquilamente entre rejas. Fue trasladado de un centro a otro, ya que las autoridades intentaban mantenerlo alejado de los problemas, de otros reclusos y de la tensión constante que conlleva una condena como la suya. Pero en la cárcel, las reputaciones viajan más rápido que los traslados. La gente habla. Los expedientes se mueven, y el pasado nunca permanece oculto por mucho tiempo. En 2024, estaba recluido en el Centro Penitenciario Central de Utah. Los guardias lo describían como educado pero retraído, alguien que se mantenía al margen, evitaba los conflictos y seguía las normas. Pero el silencio que lo rodeaba era inquietante. Los demás reclusos sabían quién era y nunca le dejaban olvidarlo. Entonces, una mañana de febrero, los funcionarios que respondieron a una llamada encontraron a Hernández inconsciente en su celda. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar.
El Departamento Correccional de Utah confirmó más tarde que la muerte se estaba investigando como homicidio. Su compañero de celda fue detenido y acusado poco después. Las autoridades nunca revelaron todos los detalles, pero el mensaje era claro. Incluso dentro de una de las prisiones más seguras de Utah, la violencia se abre paso a través de las grietas. Carlos Adrián Javier Hernández tenía 24 años. Había pasado casi la mitad de su vida entre rejas, años marcados por el silencio, el aislamiento y el miedo. Y al final, el sistema que debía contenerlo se convirtió en el lugar donde terminó su historia. Su muerte fue un recordatorio más de la ley tácita que rige la vida en prisión. El pasado nunca permanece enterrado y algunos crímenes te persiguen hasta que se pagan. En la interminable quietud de Gunnison, las paredes guardan bien esa verdad, porque dentro de esas paredes, cada hombre cumple su condena, y para algunos es mucho más corta que la que está escrita en el papel. Para hombres como estos, la justicia no esperó a la libertad condicional, los encontró en sus celdas. Diferentes nombres, diferentes prisiones, pero al final, el resultado siempre fue el mismo.